Bueno, esta presentación la tendría que haber hecho realmente Fernando Cuesta, que es el Senior Vice President de Europa para el área de Amadeus Hospitality. Obviamente, bueno, antes estaba la foto de él, ahora está mi foto, con lo cual, bueno, yo soy más joven, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, esto es importante destacarlo. Bueno, un poco os vamos a mostrar qué nos están diciendo los datos un poco a nivel global, europeo y a nivel de Américas, y cuáles son las claves que vemos para la recuperación un poco de los hoteles en España y algunos tips que queremos daros a este respecto. Un poco por contaros quién es Amadeus. Amadeus es el líder global en industria de tecnología para los viajes, y uno de los puntos importantes es que los hoteles son el centro de nuestro crecimiento. Focalización de Amadeus es el área de Amadeus Hospitality para los próximos años. Como equipo tenemos una misión, más o menos somos unos 2.700 expertos de la industria hotelera. Tenemos más de 52.000 hoteles que utilizan nuestras soluciones a nivel global, y tenemos más de 1.200 asociados o compañías con las que trabajamos y tenemos integraciones en el área hotelera. Un equipo con una misión, y qué es lo que hacemos, y es generamos demanda para los hoteles, incrementamos la eficiencia en su operativa y además facilitamos la gestión y la experiencia del cliente, y luego os mostraremos algunas cosas de cómo lo hacemos. Y lo que planteamos es una plataforma global, ¿de acuerdo?, totalmente integrada e hiperconectada, ¿de acuerdo?, y un ecosistema abierto. Esto es la plataforma de Amadeus Hospitality, donde digamos, tenemos nuestros servicios centrales que cubre y de donde sacamos además todos los datos para luego tener esta plataforma de datos totalmente integrada también, que es lo que nosotros llamamos el Business Intelligence, pero luego tenemos datos absolutamente de todas estas áreas que están cubiertas en este punto. La generación de demanda la centramos realmente, obviamente, en el Business Intelligence, en la conectividad con las OTAs, con los Channel Managers, con los GDS, distribución para grupos, los metabuscadores, los canales de media con los que contamos, que no son solo el media tradicional digital o de los GDS, sino también Travel Audience y Destinations. Y también la parte de las websites y lo que es el Guest Management Solution, y donde también adquirimos muchísimos datos y muchísima información para luego hacer esta información exportable. En esta Amadeus Hospitality Platform lo que tenemos es una cobertura con la información y datos del 100% de los GDS, unos 27.000 partners que nos proporcionan datos a nivel mundial, dentro de la parte hotelera como de la parte de distribución, y luego 27 millones de alojamientos alternativos. Es decir, no solo juntamos la información de los hoteles, sino que también de lo que nosotros llamamos Alternative Accommodation o, digamos, alojamientos turísticos que no son realmente hoteles o hostales. Tenemos más de 1,5 millones de RFPs de lo que son Sales and Events o Sales and Catering, y tenemos más de 200 billones de búsquedas y 90.000 vuelos diarios. Tenemos información sobre todo esto que intentamos integrar dentro de esta plataforma también, con una profundidad de unas 500 fuentes, 24 billones de tarifas que obtenemos anuales, 76 millones de reservas y unos 80.000 reservas de agencias de viajes. Con lo cual, esto os da una idea de la profundidad de los datos, de cómo integramos todos esos datos para ayudar al mercado a entender estos datos, analizarlos y establecer ciertas estrategias. La calidad, nosotros vamos a la granularidad de estos datos con unos segmentos, tanto por canal como por tipología de cliente. Datos en los libros on the books, es decir, nosotros trabajamos sobre las reservas confirmadas también, no solo para la parte de aéreos, sino también para la parte de hoteles.
y tenemos datos a futuro hasta 12 meses. Es decir, no solo lo que hay on the books confirmado, sino también aquellos datos que tenemos ya on the books para 12 meses, que incluye los diferentes segmentos, OTA, grupos, etc. Esta es la plataforma que tenemos hoy, que es nuestra plataforma de Demand 360. Y un poco, os voy a mostrar un poco lo que son los datos de la ocupación global. Esto es a mes cerrado en abril, que fue un mes de cambio, yo creo que para el sector, ¿no? Y que donde vemos que la tasa de ocupación global se situó en un 46% a nivel global. Obviamente destacado por la parte de como veis, y vamos desde enero 2021 hasta abril 2021, destacado principalmente por China, que es aquella línea verde que está al 61%, 62% de ocupación. En el caso de Norteamérica o NORAM, que está al 52% de ocupación global hasta abril. Luego, obviamente, en el caso de Europa, pues llegamos a en el mes de mayo a una... Esto no soy yo, ¿verdad? Vale. En Europa, pues los números, como veis, no son, digamos, tan espectaculares y estamos todavía en un 18%, 17%. Y uno de los datos que estamos viendo hasta mayo y donde ha habido un cambio y una progresión en los datos de mayo en las últimas 2 semanas, ¿de acuerdo? En mayo, en cuanto a la ocupación frente a otros países de Europa, España ha alcanzado el 17% en la totalidad, en lo que es las primeras 10-12 días de mayo, que está relativamente bien posicionado, siempre teniendo en consideración cuáles son las ocupaciones actuales, frente al resto de los países de Europa, solo por detrás de Reino Unido, que está al 25% de ocupación. Esto está cambiando semana a semana, ¿de acuerdo? Todos estos datos se van actualizando semanalmente porque hay unos grandes cambios y unos grandes ajustes en lo que es la ocupación. Estamos viendo mejora en los últimos días y luego os mostraré algunos datos más. Las reservas globales, mirando solo lo que son las reservas hoteleras y por daros una idea en cuanto a las reservas en el mes de mayo, las reservas hoteleras, las reservas aéreas, por ejemplo, con destino España, se habían incrementado hasta el día 12 de mayo, se habrían incrementado un 17% frente a la semana anterior. Es decir, sí estamos viendo una evolución de los cambios también en las reservas aéreas, como en las reservas de hoteles, lo cual no solo en el caso de España, salidas, representaba el 14% de crecimiento frente a la semana anterior, en el caso de España como destino, un más 17% sobre la semana anterior. En cuanto a las reservas hoteleras y mirando el panorama global, y vemos aquí la evolución, obviamente, desde enero 2020 hasta abril 2021 a mes cerrado, estamos hablando de 30 millones de reservas que se han superado a nivel global, lo que significa un 60% más de las reservas hoteleras netas, ¿de acuerdo? Frente a los últimos meses. La ventana de reservas global, a principios del mes de abril, de acuerdo, el 62% de las reservas a nivel mundial se realizaban en los últimos 7 días, ¿de acuerdo? O en los 7 días previos al viaje. Vemos como ahora esa ventana de reservas en algunos mercados, incluidos Europa, ¿de acuerdo?, están empezando a alargarse de nuevo. En mayo la ventana de reservas continúa siendo bastante corta, con entre un 59 y un 60% de las reservas que se efectúan en la misma semana, pero si nos fijamos, estos son los datos de Worldwide, NORAM, China, estos son entre 0 y 7 días, 8, 14 días, 15 y 30 días y más de 31 días. Vemos que aunque, digamos, y si lo comparamos con años anteriores, más de 31 días o entre 15 y 30 días, sí se van igualando en lo que eran frente a 2019. La generación de demanda, y esto es uno de los puntos importantes de cómo generar demanda y qué es lo que estamos detectando por los datos que estamos viendo, ¿de acuerdo?, de cuáles son las acciones. Y es las perspectivas sobre la evolución del mercado. En la parte de Business Intelligence y cómo analizar los datos. Y se tiene que avanzar y se tiene que cambiar la forma de cómo el Revenue Management analizaba los datos.
nos basábamos muchísimo en datos a pasado, en nuestro histórico. Ahora además no solo podemos o tenemos que ver los datos a 15 días o a 20 días, sino que el análisis de los datos de lo que tenemos on the books de cara al futuro tiene que ser semanal, porque hay unos cambios constantes, diría diarios, pero hablemos de semanales frente a qué es lo que se está llegando, qué es lo que tenemos on the books, qué es lo que tiene nuestra competencia y cuáles son los canales a través de los cuales llega el cliente. Uno de los cambios radicales que además todo el mundo piensa que a través del business travel, que no está llegando, frente a los datos de ocupación que teníamos un 9% más o menos, que era lo que representaban los GDS para España, dentro del mismo porcentaje, de un porcentaje obviamente inferior de ocupación, pero hoy las reservas también de GDS también representan un 9% sobre el total de los segmentos de canales de distribución. Con lo cual es un punto importante a tener en cuenta. Obviamente quizás el business mix o la segmentación de cliente ha cambiado. Es cierto que hay otros datos que nos dan información de que a lo mejor no son las grandes farmacéuticas, etcétera, las que más están proporcionando, pero sí otros segmentos. Atraer a los viajeros, una de las acciones que normalmente se toma es reducir el media o anularlo completamente. Nosotros lo que estamos viendo es que aquellos hoteles que han mantenido, digamos, y aquellos destinos incluso que han mantenido sus campañas de marketing, sean los GDS, sean campañas de marketing digitales, han logrado mantener sus ocupaciones y han seguido captando clientes, con lo cual creemos que esto es una parte importante donde entendemos que las inversiones sean reducidas, pero no totalmente anuladas. Interactuar y captar clientes a través de tu web, esto es bastante obvio. Reservas sin fricciones, que realmente al cliente se le aporte todo el valor, no solo de la reserva de una habitación de hotel o de un vuelo, etcétera, sino también del destino, de servicios que se proporcionan en el destino. Y luego os mostraré un beta que tenemos y que además está avanzando y tenemos ya en 3 destinos en España, tenemos este producto a la venta. Y fomentar la fidelización y las ventas adicionales. Es decir, tenemos que mantener una comunicación directa con el cliente en todos y cada uno de los puntos o de la etapa del viaje del cliente. Y la misión es maximizar el retorno de la inversión en medios con la inspiración, la búsqueda durante el proceso de reserva, antes del viaje, durante el viaje y, por supuesto, después del viaje. Obviamente aquí planteamos todo lo que es la parte de marketing digital, marketing en los metabuscadores, marketing en GDS y el posicionamiento y el marketing durante y post estancia. Esto es vital, es decir, lo que no podemos es intentar atraer la demanda si realmente no estamos captando esa demanda de una forma efectiva. ¿Cuál es el alcance y la presencia que tenemos en todos los canales? Pues Amadeus es el único que hace el 80% de las campañas en los GDS, de las campañas de marketing. Somos el único proveedor que hace marketing en todos los GDS, incluyendo Sabre y Travelport, y estamos en todos los dispositivos y en formatos, y además en todos los canales relevantes, digital, Meta y OTAS. Algunos ejemplos de esos canales ahí. ¿Cuál es la clave? Ofrecer la mejor experiencia para los viajes de ocio, pero también es importante, y esto no se debe olvidar, para los viajes de negocio. Independientemente de que un cliente venga por negocio, no implica que no tenga que tener una experiencia. Diferente cuando el viaje es por ocio, pero tiene que también tener una experiencia, sea dentro del hotel o sea fuera del hotel. Cuando os hablamos de la experiencia, y esto quizás está mucho más enfocado para lo que es la parte del cliente de ocio, y este es uno de los betas que estamos haciendo, y esto es ya está live en Mallorca, y es un amplio catálogo de actividades que ofrecerle desde nuestros sistemas al cliente, ¿de acuerdo? Y es ofrecerle la posibilidad de que en una experiencia touchless, digámoslo así, ¿de acuerdo?, pueda seleccionar aquellas actividades imprescindibles o aquellas actividades de ocio que estén a su alcance en la ciudad.
¿De acuerdo? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos aquí un catálogo de actividades que el cliente puede seleccionar o que nosotros como hoteleros podemos proporcionar a este cliente las opciones de seleccionar qué actividades le interesan. Si son culturales, de aventura, de actividades acuáticas, playas. Todo esto para que el cliente tenga una experiencia también dentro de su proceso de reserva. Y esto es vital porque no solo hablamos de promocionar el hotel, y recordemos que hemos estado un poco encerradillos durante el último año y pico, con lo cual una habitación, por ejemplo, vender una habitación de hotel y una experiencia en la habitación de hotel es fantástico, pero todos estamos deseando, y esta es la muestra de que todos estábamos deseando venir a Fitur, ¿de acuerdo?, para tener una experiencia. ¿Qué es lo que puede hacer en el destino? Y nosotros hemos lanzado Amadeus Sherpa, que es una posibilidad bastante interesante para ofrecer esas actividades y esas acciones al cliente. Atraer la demanda en cada fase del ciclo de compra, antes de la reserva, y estos son solo ejemplos, en el proceso de reserva, al llegar al destino, que realmente accediendo con un código QR, el cliente pueda ver qué actividades, qué opciones tiene en el destino, ¿de acuerdo?, para además personalizar esa experiencia del cliente, que es vital. Y obviamente durante la estancia mantener una comunicación con el cliente que incluso sea touchless, a través de un chatbot o a través de mensajes, etcétera, que le permita al cliente alcanzar esta comunicación directa con el cliente. Tenemos unos recursos a tu disposición porque ya me han marcado el tiempo, que es Rebuilding Hospitality, Hotelier Survey, que hemos hecho a nivel global, que tiene muchísimos datos estadísticos y qué es lo que estamos viendo para la recuperación. Descarga, podéis descargar nuestro Hospitality Trend, lo han puesto en inglés, pero está en español también, ¿de acuerdo? Y acceder a todos los reportes con datos y perspectivas de la evolución de los diferentes mercados, tanto europeos como datos del mercado español. Y muchas gracias, y este es el trabajo, reconstruir juntos el futuro de los viajes. Muchas gracias.